Glorificado sea Cristo Jesús. Praise the Lord, praise the Lord. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mura, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor en este día por la bendición que Él me concede de estar en su casa de oración para inquirir, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. También le doy gracias al Señor porque nos permite hablarle a su pueblo y a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. A todos ellos los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta oportunidad, Señor, de servirte, de exponer tu palabra, Señor, de enseñarla, de ayudar, oh Dios, en todo lo que podamos a nuestros hermanos y también a nuestros amigos. Señor, te pedimos que tú, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, entres en acción y que puedas, oh Dios, tocar a aquellas personas, oh Dios, que todavía no han hecho la profesión de fe. Señor, nosotros no es que querramos obligarlos, pero sí les instamos a que reconozcan de que hay una necesidad de acercarse a ti, oh Dios, de buscar tu presencia y de entregarse en tus manos. Señor, te pedimos una bendición especial en este día, que tu palabra encuentre cabida en cada mente, oh Dios, y que la podamos apercibir, atesorar y ponerla por obra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a pasar directamente a nuestra hermana Francis, que ella pues es la maestra de escuela dominical. Y pues así que nosotros bendecimos en nombre de Cristo Jesús, en nombre de nuestro Dios, y agradecemos a nuestra hermana que está dispuesta a trabajar en la obra de Dios. Dios le bendiga a nuestra hermana Francis con nosotros. Así es el Señor, hermano, el Señor le bendiga. Amén. Una vez más en este día le damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta aquí y poder estar en su casa y tener el deseo ardiente de alabar y glorificar y bendecir al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En este día, como usted puede ver, hoy comenzamos una nueva unidad que vamos a estar estudiando y se llama el ámbito sobrenatural. Así que las clases no van a estar específicamente en un libro, van a estar en diferentes porciones, pero queremos que cada uno de ustedes que tiene el expositor pues nos sigan en su clase y nos sigan en la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Antes de que yo empiece, a mí me gusta orar, también abrir con oración, porque yo reconozco y necesito que yo reconozco y entiendo que necesito la presencia del Señor en mi vida y necesito la guía de nuestro Señor. Y en este momento, Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, yo clamo a ti una vez más, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza y diciéndote, Señor, que tú vives y reinas, que eres poderoso y eterno, que tú eres misericordioso y santo y que tu amor sobrepasa todas las cosas, Señor. En este día adoramos y bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Y te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre y tu amor es eterno y tu palabra es verdad. Y nosotros confiamos y creemos en ti, Señor. En este día, Señor, te pedimos que estés con nosotros, que te manifiestes en nosotros, que te sientes sentir en nosotros, Señor, y que nosotros podamos entender un poquito más tu palabra. Podamos comprender, Señor amado, las grandes bendiciones y promesas que tenemos en ella y podamos recibirla, Señor, dándote gracias. Así que ayúdanos, Padre amado, en la clase de hoy y ayúdanos, Señor, para que podamos hablar libremente con la unción tuya, Señor, con el conocimiento de tu palabra y con la ayuda, Señor, en la meditación de los hermanos, tanto los que están allá como los que están aquí. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bendecido sea Dios. Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde.
Me sacaron Sí, sí, sí. Dios Bendecido le sea bendiga. Dios. Alabado sea el Señor. Glorificado sea Jesús. Le damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Porque Él es tan bueno y su misericordia es para siempre y su amor es eterno. Vamos a estar viendo hoy la clase número 1 de esta unidad número 4. La unidad se llama El ámbito sobrenatural. Así que usted y yo sabemos que vamos a tener una lucha porque el diablo no quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Con qué es que estamos peleando y cómo es que debemos de pelear. Y entonces Él va a estar en contra de nosotros para que nosotros no nos concentremos muy bien o no podamos entender la escritura o nos turbemos de una manera u otra, no sintamos el deseo de escucharla o estudiarla. Whatever is the case, empiece a reprender al enemigo para que nosotros podamos tener libertad y podamos adorar y bendecir el nombre del Señor y sacarle algo en la clase de hoy. Y la lección de hoy es las fuerzas espirituales en los lugares celestes. Y como usted va a poder ver, estamos estudiando un capítulo de un libro que es profético y que es fuerte para entender bastante muchas de las cosas que la palabra del Señor habla en el libro de Daniel. Son importantes, pero muchas de ellas son cosas que, como él le dijo en el libro de Daniel, hoy lo que vamos a estar estudiando, el ángel a Daniel le dijo, mira, esto no es para ahora, esto es para los últimos días, ¿verdad? Y por causa de que es para los últimos días, pues nosotros no tenemos la claridad de cómo las cosas van a acontecer. Pero yo espero que usted que está estudiando y que usted que está viendo la lección, que está viendo de que vamos a estar estudiando, no espere que yo voy a hablar del libro de Daniel completo, porque solamente me voy a concentrar en el capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 10. Digo esto, hermanos, porque en una ocasión estaba yo dando la clase del libro de Esther y estábamos solamente en un capítulo. Y teníamos a alguien en la clase que insistió en que debíamos de haber hablado de esto, del otro y de lo otro, cuando solamente nos estábamos concentrando en algo en particular. Y hoy nosotros vamos a estar viendo en particular cómo las fuerzas del enemigo luchan en contra de los reinos aquí en la tierra. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero así es, hermano. Y lo vamos a ver en el libro de Daniel en el capítulo 10 y vamos a ver cómo las fuerzas que usted y yo no podemos ver, pero que están ahí, la palabra del Señor nos dice en Efesios, ¿verdad? Que están en el aire, ¿verdad? También Efesios capítulo 6, 12 nos habla también del poderío, de cómo están divididas, cómo es su gobierno. Así que usted y yo pues tenemos que entender esta cosa. No vamos a estar hablando del libro de Daniel, aunque yo quizá voy a dar algunos detalles de él. Daniel es una persona sobresaliente en la escritura. La escritura lo llama como que fue muy bien amado de Dios, muy querido de parte del Señor. Fue un muchacho joven que llegó hasta Babilonia, ¿verdad? A rey Nabucodonosor. Como le digo, unos detalles pequeños. Y no se le inculpa de pecado. No se le inculpa de pecado en la palabra de Dios. Fue un hombre excelentísimo. Se conoce por la oración, porque todo el tiempo oraba a Dios y no temió el edicto del rey de que no se orara a ningún otro Dios. Y él dijo anteriormente él oraba con las ventanas cerradas, pues entonces cuando se puso el edicto, él abrió la ventana y dice la escritura que hacía la oración 3 veces al día. Ese es el personaje de quien nosotros vamos a hablar hoy. Pero yo no voy a entrar en todos los detalles porque el libro de Daniel es un libro precioso, ¿verdad? Es un libro profético y podríamos decir también histórico, porque también hay mucha historia en ella de las cosas que pasaron, especialmente de lo que le pasó a Nabucodonosor y a Beltasar. Bendecido sea Dios. Pero hoy nos vamos a ¿cómo se dice? A concentrar en algo diferente. Hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las luchas que tenemos nosotros día tras día, noche tras noche y año tras año en contra de fuerzas espirituales que usted y yo no podemos ver. Y este es el problema que tenemos, ¿verdad? Que no las podemos ver. Podemos sentir sus síntomas. Podemos ver ¿cómo se dice? Podemos sentir
efectos, esa es la palabra que ando buscando, pero no podemos verla y por eso usted y yo tenemos que orar y buscar a Dios como Daniel buscaba al Señor. Amén. Porque el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos enseñe, nos ayude y nos aliente. Así que con esto yo empiezo. Lo primero que vamos a estar viendo aquí es el capítulo 10 del 1 al 21, todo el capítulo. La verdad central nos dice: Dios tiene supremacía sobre todas las fuerzas espirituales. Así que aunque el diablo crea que él está acabando con el mundo y que lo tiene todo echado en sus hombros, no es así. El que tiene todo el poder y toda la autoridad y toda potencia, hermano, es nuestro Dios. Amen. Y por eso hay que alabarlo, hay que bendecirlo, hay que glorificarlo y hay que ponerlo en alto. Así es que eso es una de las cosas que tenemos que ver. Toda supremacía, todo poder lo tiene Dios. El diablo solamente puede hacer lo que usted le abra puertas para que él introduzca y lo que Dios le permita que pueda hacer. Y lo podemos ver lo que aconteció en Job, ¿verdad? Santo Dios. Vamos a estar viendo aquí en el versículo clave de hoy, Daniel 10:14. Y pongan atención porque aquí se concentra toda la lección. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Por eso es que tenemos tanta dificultad para entender estos libros proféticos, porque la mayor parte del mensaje son para los últimos días, ¿verdad? Y como no podemos discernir lo que se nos dice, no podemos ver, no podemos comparar como hoy en día pasa, no podemos decir, bueno, estamos a tal tiempo. Hay muchas personas que están poniendo tiempo, estamos bajo el segundo sello o bajo las copas o whatever del libro de Apocalipsis. No podemos decir con exactitud, porque son cosas proféticas y no se pueden. Y algunos no quieren saber. Y además otros no quieren saber, como dice William. No quieren que se le hable de esto porque ellos piensan que uno está hablando de una profecía falsa o está hablando falso. Pero lo que tenemos es que, hermano, Dios nos aconseja a nosotros en su palabra que la escudriñemos, hermano. Amén. Que la escudriñemos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Amén. Así como Daniel oró, porque esa fue la oración de Daniel. Que le diera entendimiento y que le diera humildad para él poder entender y cómo actuar. Porque él amaba a su pueblo de una manera especial. Él estaba en Babilonia, pero no dejó de orar nunca por su pueblo, ¿ok? Y Dios lo engrandeció allá porque él se dedicó a buscar a Dios. Si usted y yo también nos dedicamos a buscar a Dios, Dios también se va a presentar donde nosotros. Él dice que el que a él le busca temprano, de seguro que le va a hallar. Así que usted y yo tenemos que poner atención a esto. Sí, que las profecías que vamos a estar viendo, las cosas que vamos a estar viendo, va a ser para el futuro todavía. Quizás están más cercas que cuando se escribió el libro, por supuesto, pero van a ser para más después. Así es que tenemos que tener paciencia y pedirle al Señor entendimiento. Las metas de la enseñanza vamos a estar viendo. Debemos de reconocer que hay fuerzas espirituales detrás de los poderes terrenales. Por eso es que por eso que usted y yo vemos lo que está aconteciendo en Washington ahora. Hermano, esto es increíble. Lo que está aconteciendo en nuestra nación, lo que pasa con nuestra nación, ¿verdad? Las cosas que están pasando, ¿verdad? Por eso que estamos viendo estas cosas, porque Dios interviene en los reinos de la tierra. Ok, Él es el que enseña, Él es el que tiene que ver con lo que se dice, ¿ok? También vamos a estar viendo en la segunda parte cómo comprender que la guerra espiritual es parte natural de la vida cristiana. O sea, la guerra espiritual que usted y yo llevamos todos los días es parte de la vida cristiana. Amén. Todos los días vamos a tener luchas y dificultades. Amén. No todo va a ser colorosa y no todo van a ser flores, hermano. Las flores, especialmente las rosas, tienen espinas. Y esa razón, usted y yo tenemos que tener cuidado cuando tocamos una mata de rosa porque tiene espinas. Y eso mismo nos dice a nosotros la Escritura,
que nosotros también tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado porque tenemos una guerra. Y como le dije ahorita, es de un enemigo que no podemos ver. Y él tiene su ventaja porque él nos ve a nosotros, pero nosotros no lo podemos ver a él. Nosotros sentimos los efectos, pero no podemos verlo. Así que tenemos que abrir nuestros ojos en cuanto a esto. La tercera es, seremos desafiados a someternos a la autoridad de Jesucristo en toda batalla espiritual que enfrentemos. Usted y yo vamos a necesitar a Jesucristo en cada batalla que enfrentemos, hermano, porque es nuestro hermano mayor y Él fue el que pagó por usted y por mí. Y en las batallas que Él va a hacer en contra de nosotros, Él Él venció, y porque Él venció, nosotros también venceremos. Así que con esto yo quiero dejarles saber que esta es una lección que se necesita discernirla y se necesita tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es real y tenemos, como vemos, fuerzas que están en contra de nosotros para que nosotros ni prediquemos de ella, ni hablemos de ella, ni nos sometamos a lo que la palabra del Señor dice, porque ese es el propósito del enemigo, que usted no conozca, que usted no sepa, que usted siga viviendo la vida de que me voy con él, aunque esté viviendo una vida todo hecha, etcétera. Usted y yo tenemos que vivir en santidad. Amén. Y tenemos que vivir en obediencia y tenemos que conocer la palabra, porque eso es lo único que nos va a ayudar a nosotros a vencer las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, las luchas, las grandes batallas que vamos a estar, como se dice, enfrentando. Y solamente con el conocimiento de la palabra de Dios es que la vamos a superar. Bendecido sea Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí yo voy a leer algo antes de leer la escritura, porque como le digo, esto es un libro que no es fácil de entender, pero yo quiero leerle esto. Dice: Dios está siempre activo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea, aun cuando no lo veamos actuar. En nuestro diario vivir no nos detenemos a pensar en las batallas espirituales y las victorias que tienen lugar a nuestro alrededor. Esto nos pasa a nosotros. Nosotros siempre estamos pensando que somos super hombres y super mujeres y que no tenemos que mirar y observar estas cosas. Tenemos que detenernos y mirar. Mientras usted y yo oramos, hay batallas en el cielo para que esa oración no llegue allá arriba. Por eso es que muchas veces oramos y nuestras oraciones no son contestadas. No es porque Dios no los haya oído. Dios las oye y lo vamos a ver en este capítulo en el mismo momento que usted y yo doblamos la rodilla y le pedimos al Señor. Pero hay una fuerza satánica arriba en los aires que está impidiendo que esa oración llegue al cielo, ¿verdad? Y que la respuesta venga a nosotros. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Todos enfrentamos batallas en nuestra vida, sean físicas o emocionales o espirituales. Todos tenemos. Nadie puede decir yo estoy exento de esto. Todos tenemos batallas. Hoy estudiamos la batalla del cristiano contra las fuerzas espirituales en el libro de Daniel. Este tan amado profeta de Dios nos registra experiencias del profeta importantes que nos ayudan a comprender las fuerzas espirituales en acción en nuestro alrededor. Así es que por medio de lo que usted y yo entendamos de esta escritura, usted que ya lleva conocimiento de la escritura y que conoce bien el libro de Daniel, pues sabe que hay unas batallas. Pero el que no lo haya escuchado, sepa que hay batallas alrededor nuestro, diario. Dice, en este capítulo veremos la última visión de Daniel, en la cual describe eventos relacionados con la venida de Cristo y los últimos tiempos. Algunos teólogos niegan la inspiración divina del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ellos no pueden creer con la exactitud que el profeta escribió y los ¿cómo se dice? Los hechos acontecieron. Ellos dicen, no puede ser, tiene que haber sido escrito antes, después de las cosas. Pero sabemos que no fue así. Para Dios, Dios sabe el principio
¿verdad? Amén. El end desde el principio, el fin desde el principio. Lo dije al revés, ¿ok? Así es que del tiempo que se escribiese el libro, por la causa de la exactitud del cumplimiento de los hechos anunciados. A Daniel se le informa de una batalla espiritual y esta lucha se nos recuerda la naturaleza y el carácter del enemigo, de Satanás. En esta lucha se nos recuerda cuál es el carácter de Satanás. Él no es bueno, hermano. Toda su vida ha sido malo y va a seguir siendo malo. Él no tiene compasión para nadie. Él no tiene misericordia para nadie. Si él pudiera salvarse, sería el primero que estuviera en las líneas cuando se hace un llamado para venir a ser salvo. Pero no puede, ha sido rechazado, ¿verdad? Y ha sido juzgado también. No está todavía en la condenación eterna, pero ya él ha sido juzgado. Así que si él pudiera, hermano, por eso es que nos odia de tal manera. Y por eso es que nos infringe tanto maldad y tanta cosa encima de nosotros. Enfermedades, daño, aflicciones, hace cuanta cosa para destruirnos, porque Él no puede ser salvo y Él nos odia. Él no nos ama. Esta es la persona donde se desarrolla el odio. Y del reino demoníaco, vamos a estar viendo la naturaleza del carácter de Satanás y del reino demoníaco. Se nos muestra el tipo de luchas que se libran mientras buscamos la victoria sobre las fuerzas satánicas. O sea, en este libro vamos a estar viendo todas esas luchas que tuvo que luchar Daniel, y que tuvo que luchar un ángel, y que tuvo que luchar el arcángel Miguel, que es el que está dedicado para el cuidado a favor del pueblo de Dios. Una lucha grandísima, ¿verdad? Por causa de esto. En sí el diablo no solamente odia a los cristianos. Lo odia a todos. Él odia al mundo entero. Completo, todo. Okay, pero la guerra principal que presenta más en contra de nosotros, porque nosotros estamos en contra de sus principios. Y somos en la imagen de Dios y Él odia a Dios. Bueno, todos los así es que, somos. Dios es todopoderoso y Él es el que nos dará la victoria. Así que usted y yo podemos estar quietos y podemos estar tranquilos, porque mientras usted busque el rostro del Señor y mientras usted se acerque al Señor, el Señor va a estar con usted y el Señor lo va a ayudar. Así es que Él es todopoderoso, el diablo Amén. no. Dios es todopoderoso. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Aunque muchos predicadores dicen, si Dios estuviera en control, no estuviera pasando esto, no estuviera pasando otro. Dios está en control. Él permite las cosas que pasan, pero Él está en control. Bendecido sea Dios. Amén. Alabado sea Jesús, porque hoy queremos saber más que lo que la palabra del Señor nos enseña. Bendecido sea Dios. Tenga Dios misericordia de nosotros y Amén. nos ayude, porque verdaderamente tenemos que darle lugar a Dios, a Él. No podemos decir que el enemigo está gobernando solo Él. No. Dios es el que gobierna el cielo y la tierra. No podemos quitar eso. Bendecido sea Dios. Amén. Aquí vamos a estar viendo la visión de Daniel junto a Río. Y como le dije, es del 1 al 21. Y quizá vamos a leer el 11.1 también, porque tiene que ver algo ahí también. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran los 3 semanas. Yo voy a dar los detalles ahorita porque tengo bastantes detalles. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, o sea, río Tigris, ¿ok? Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.
Hermano, esta es una descripción de lo que es un ángel de Dios. Amén. Bendecido sea Dios. Amén. Y un ángel que era poderoso. Bendecido sea Dios. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Qué le parece eso, hermanos? Ellos no vieron la visión, pero pudieron sentir la presencia de que algo estaba pasando, ¿verdad? En este momento. Bendecido sea Dios. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Acuérdese que él estaba ayunando por 3 semanas. Y por supuesto, con una visión como esta, ¿quién no pierde las fuerzas, hermano? Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. ¡Wow! Bendecido sea Dios. Amén. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las piernas de mis manos. Las palmas de mis manos, perdón. O sea, se puso en lo que nosotros llamamos 4 patas. Bendecido sea Dios. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en mi pie temblando, O sea, él se paró y empezó a temblar. Porque ¿quién no puede temblar delante de la presencia de Dios, hermanos? Ajá. Entonces me dijo Daniel, no temas. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso delante 21 días, las mismas 3 semanas que él había estado orando. Se lo opuso este príncipe de Persia, otro magistrado espiritual que estaba afligiendo ¿cómo se llama? A los exiliados que estaban, ¿verdad? Estaban, ¿cómo se dice? Afligiéndolos a ellos. Bendecido sea Dios. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra, enmudecido. En otra se quedó embelecido, no sabía ni qué hacer ni qué oír. Vamos, seguimos. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Y yo creo que aquí el que vino fue el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó las fuerzas y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, ¿verdad? Y dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjese cómo está la cuestión. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es una cuestión continua de fuerzas espirituales que usted y yo no podemos ver y que no podemos entender muchas veces y no entendemos por qué es que las cosas nos pasan, ¿verdad? Pero vemos ahí que la palabra del Señor nos enseña. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y voy a leer el 11:1. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea que este mismo ángel también fortaleció en el tiempo de Medo, el Darío, ¿verdad? Y que vino a ayudarlo también porque también querían que él estuviera, bajo las fuerzas, controlado bajo las fuerzas enemigas, y Dios vino e intervino. Bendecido sea el Señor. Ya yo le leí la lección, le leí el capítulo completo. Voy a entrar a la parte primera que dice así: la visión de Daniel. Daniel se humilla. Daniel 10 del 1 al 3 vamos a estar viendo. Aquí escuche lo que yo tengo ya descrito, he escrito en resumen de esta clase. Daniel se humilla. Daniel se encontraba en Babilonia con los exiliados, ¿verdad? Ya muchos de ellos habían regresado. Esdras capítulo 2 nos habla de que habían salido 42,360 personas. Esdras capítulo 2 y verso 64. Usted lo puede buscar y usted se dará cuenta. Había empezado a salir. Dice, pero todavía había mucho que hacer para establecer la adoración. En el capítulo 4 vemos que ya Esdras había venido y había construido el altar para que se hicieran los sacrificios, pero todavía el templo no había sido construido. ¿Y qué acontece? Que cuando los enemigos vieron que se estaba construyendo y rebuildando la ciudad y rebuildando los muros, vinieron y se opusieron y tuvieron que detener la obra. Y esto llegó hasta los oídos de Daniel. Y Daniel, yo creo que por esta razón Daniel estaba tan triste, tan afligido, porque hermanos nos dicen aquí que orar 31 días, 21 días, significaba algo de duelo cuando una persona se le murió un familiar a uno. Y se hacía un duelo de esta forma. Pero Daniel no solamente hizo duelo de esta forma, sino que también estaba en ayuno y oraba, bendecido sea Dios, e intercedía por su pueblo. Así que bueno que tengamos eso en cuenta. Este hombre Daniel se reconoce en la escritura en el capítulo, si no me equivoco, el 14 de Ezequiel, como una de las 3 personas que Dios sacaría si él estuviera en el momento. Uno era Job, otro era Daniel y el otro era ¿quién? Noé, Job y Daniel. Esas 3 personas el Señor dice que las sacaría de toda la gente que vive en el mundo. Bendecido sea Dios. Pero todavía había mucho que hacer para restaurar la adoración del templo, ¿verdad? De Dios en el templo, en Jerusalén. Sabemos cómo fue el fervor de Daniel en la oración. Es para nosotros hoy un buen ejemplo a seguir. Él oró, dice, 21 días y no oraba esos días nada más. Él oraba todos los días. Y aparentemente él oraba 3 veces al día, porque cuando se le puso aquel edicto de que no se podía orar a otro Dios, y él abrió las ventanas, como yo le dije ahorita, y oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día oramos nosotros? ¿Cómo es que se llama? Esas 3 semanas era con ayuno. Con ayuno y oración, sí, ayuno y oración. Sí, bendecido sea Dios. ¿Dónde me quedé? Dice aquí, sabemos que cómo fue el fervor de Daniel en la oración. Es para nosotros un buen ejemplo a seguir hoy. Mire que sí, Daniel comienza el capítulo con el marco cronológico de la visión que vamos a estar estudiando hoy. O sea, esto es algo que usted puede ir a la historia y usted la puede encontrar, ¿ok? Porque esto aconteció. Y se nombran aquí las personas, y se nombra el día, y se nombra el año en que esto aconteció, el mes en que esto aconteció. Así que no es un cuento de hadas, como dice la gente, o de viejas, sino es algo real. Bendecido sea Dios. Dice aquí, capítulo en el marco cronológico de la visión. Al tercer año de reinado de Ciro, ¿verdad? El Persia, ¿ok? Aproximadamente 536 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque la mayor parte de lo que el profeta profetizó representaba detalles específicos
de cosas que aún no habían sucedido, no habían sucedido, incluyendo el ascenso y caída de imperios que aún no habían llegado y de reyes. Así que es algo que es bueno que le pongamos atención. Lo que él profetizó se puede buscar en la historia y usted puede ver que se va a encontrar. Déjeme decirle que los musulmanes no creen en el libro de Daniel. Ellos no creen casi ninguno de los libros de la Biblia, más que lo que a ellos les parece que es que habla de ellos. Pero este específicamente no lo creen, lo rechazan. Dicen que no es de Dios. Así que acordémonos de eso. Dicen, vemos que el nombre que lleva Daniel, que es el que rey Nabucodonosor le había puesto, Beltasar, cuando aquellos 4 jóvenes vinieron a Babilonia y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni comer de sus manjares, ni tomar de su vino, ¿verdad? Y comer vegetales y, ¿cómo se dice? Legumbres y agua, tomar agua, ¿verdad? Vemos que él le cambió el nombre. A todos ellos le puso un nombre. Y el nombre de Daniel, el nombre es Beltasar, que que se deriva de un dios que él servía, un dios pagano que él servía. Ajá. Pero el nombre de Daniel en sí, Daniel, significa Dios es mi juez. ¿Ok? ¿Dios es mi qué? Mi juez. Ok. Daniel vivió en un tiempo y en un lugar de gran desafío, hermanos, espiritual, en el exilio. Déjeme decirle que estar en el exilio no era fácil, aunque Daniel tuvo un privilegio bien grande, porque puso a Dios en alto y Dios también lo puso en alto a él también. Él se humilló delante de Dios y Dios lo puso en alto a él y a sus 3 amigos, ¿verdad? Pero con todo eso, cuando usted está en un sitio que usted es un exiliado y que no tiene papeles y que no tiene derecho, usted no se siente bien aunque usted pueda comer y beber. Usted siempre sigue sintiendo por su país y sigue sintiendo por su familia, especialmente si las tiene allá, sigue sintiendo. Así es que esto es algo que nos deja ver lo que sufren la gente que viene de afuera también. Aunque él no sufría de esa manera, porque él estaba en un lugar de eminencia, pero sí sabemos que sufría por su pueblo y cuando sabía que estaba quemada Jerusalén, que sus puertas estaban destruidas, que los muros estaban caídos, que la gente había sido llevada a Babilonia, que estaban allá cautivos y que ese grupito pequeño que había lo habían dejado para que cuidaran la tierra. Después le vinieron y le trajeron un jefe de los de Asiria, de los de Babilonia y de los Asiria cuando también fueron, hermanos, y vemos que no es bueno pensar cuando su país está pasando en crisis como esta, usted no puede estar tan tranquilo. Por eso es que nosotros tenemos que orar siempre, hermano. La palabra del Señor nos dice, orad siempre, orad sin cesar. Porque mientras usted y yo estamos disfrutando aquí libertad, hay otras personas que están pasando por hambre, por necesidad, por aflicción, que son torturados, que son, hermanos, ejecutados, ¿verdad? Van a ser bendecidos de parte de Dios si son por causa del nombre del Señor. Pero, hermano, es un sufrimiento terrible para la familia y para los que lo pasan. Así que mientras nosotros estamos con libertad y con fortidad, conformes aquí, confortados, debemos de pensar en aquellos que no lo están. Y debemos siempre clamar a Dios. Todo el tiempo clamar a Dios. Bendecido sea Dios. Amén. Dice que había recibido, dice aquí, describe el mandato que causó la visión que había recibido, ¿verdad? Daniel nos escribe aquí en el capítulo 10 y verso 2 y 3. Nos habla de esto. Yo le leí ya a ustedes, dice, en aquellos días yo, Daniel, estaba afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüente hasta que se cumplieran los 3 semanas. Y ahorita yo tengo una explicación para cada una de esas cosas. Vamos a seguir porque quiero que me dé tiempo. Bendecido sea Dios. Dice, estuve afligido, ya leí eso, ¿verdad? Ni ungüento ni por 3 semanas. A menudo se asocian con el tiempo de duelo por un ser querido que haya muerto. Y su duelo estuvo acompañado con oración intensa y sincera y era en ayuno.
Su propósito era interceder por el pueblo de Dios, que como nación sobreviviera y cumplieran los propósitos de Dios. Esa era la oración de Daniel, hermano. Y esa debe ser la oración de nosotros por nuestra nación y por nuestro pueblo, ¿verdad? Para que el Señor traiga visión, traiga revelación, ponga en nosotros un deseo ardiente por interceder por el pueblo de Dios, por la nación y que pudieran sobrevivir y que cumplieran los propósitos de Dios, ¿ok? Esto se encuentra en Esdras capítulo 3. Esdras era un sacerdote. Usted puede ver que Esdras salió de la, ¿cómo se dice? Del cautiverio y fue a Jerusalén. Fueron él como sacerdote y otro grupo más de gente, como le dije ahorita, 42,360 personas salieron con él y ya se habían establecido y estaban tratando de construir al templo y trataron de empezar la construcción de construir la ciudad y también de construir el templo. Bendecido sea el Señor. Ok, dice aquí, para suplir los propósitos de Dios. Ya Zorobabel, que era el sacerdote, ¿verdad? Había regresado y se había restaurado la adoración en el templo. Esdras capítulo 2, usted puede ver esto. Puede que haya estado triste. Daniel puede ser que estuviera con esta aflicción tan grande porque él supo que la construcción se paró, los enemigos se opusieron contra de la construcción y la construcción se paró, y esto quizás haya llevado a Daniel a correr de esta manera, se afligiera de esta manera y clamara a Dios de esta manera. Si es que usted puede ver lo que la oración puede hacer, hermanos. La oración cambia las cosas. Eso usted lo encuentra en Esdras capítulo 4, verso 23 y verso 24, si usted quiere confirmarlo. Vamos a estar viendo un mensajero, se aparece a Daniel, 10:4-8, ¿verdad? Un mensajero dice, Daniel se encuentra con un visitante celestial, ¿verdad? Aquí vamos a estar viendo, no, esa no es la parte está aquí en el otro, no quiero brincar de la, bendecido sea Dios. Daniel, no temas, le dice 10:12, vamos a ver qué dice aquí. Los detalles de esta visión fueron tan importantes que Daniel escribió específicamente cuándo y dónde ocurrió. Dios todavía nos habla por medio de su palabra. Debemos aprender a escuchar su voz. Y es bueno escribir los encuentros con Dios, hermano. Cuando usted y yo estamos pasando por pruebas y dificultades y nosotros recordamos algo que Dios ha hecho en nosotros, que ha intervenido en un momento, eso nos da fuerza y nos da aliento y nos vuelve la fe, nos vuelve a, ¿cómo se dice?, vivificar la fe en nosotros. Por eso es que cuando usted tenga algo del Señor, escríbalo para que no se lo olvide. Usted no puede confiar todo el tiempo en su mente, porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Bendecido sea Dios. Dice, entonces, luego encontró allí aliento en el futuro cuando lo necesitamos. Encontramos aliento en el futuro cuando lo necesitamos. Nos proporciona la fecha y el lugar de esta visión. Como yo le dije, lo puede buscar hasta en la historia porque usted lo puede encontrar allí. El día 24 de Nisan, primer mes del calendario lunar hebreo, ¿verdad? Nosotros sabemos que los hebreos o los israelitas no tienen el mismo calendario que nosotros. El calendario de ellos es lunar, ¿verdad? El calendario de ellos es más que de 30 días. Todo el tiempo se dejan llevar por la luna, por la fase de la luna, y por eso se llama calendario lunar. Bendecido sea Dios. En el año tercero de Ciro fue un gran hombre del imperio, y nosotros sabemos que esto es algo histórico. Dice, a la orilla del río Edekel o el río Tigres, le dije. Estaba lejos de la ciudad de Babilonia, en la parte oriental de Mesopotamia, o sea, en el suroeste de Irak. Cada vez que yo oigo esa palabra de Mesopotamia, me recuerdo el libro de historia cuando estudiaba historia general en Puerto Rico. Bendecido sea Dios, porque eso se estudiaba. La visión es así. Un hombre se le aparece. Era más que un ser humano. Aquí, en los versos 5 y 6, se nos describe la más vívida descripción de un ángel.
Lo primero, vestía de lino blanco, que quiere decir pureza, hermano. La segunda, brillaba como el resplandor luminoso de una piedra preciosa como el berilo. Y nos dice que la piedra berilo es como agua marina, que es una piedra muy bonita. Los detalles de su apariencia nos hablan del poder que poseía. Aunque Daniel no estaba solo, él era el único que podía ver la visión. Lo leímos muy bien en el verso 7, ¿verdad? Él estaba acompañado con otra gente, pero solamente Daniel vio la visión. Las demás personas sintieron los efectos de esa batalla espiritual que había y especialmente ahora de la espiritual de parte de Dios, porque era Dios el que estaba interviniendo. Todos los que estaban allí huyeron y se escondieron. Imagínense, hermano, qué cosa tan terrible. ¿Quién puede estar delante de Dios de pie, hermano? ¿Quién podrá estar delante de pies delante de Dios? Se le apoderó temor, ¿ok? La comparación con Hechos 9:1-20, cuando el apóstol Pablo se convirtió y fue camino a Damasco, vemos que aconteció algo semejante. Aquella luz, ¿verdad? Lo dejó el ciego, él cayó sobre tierra, los que estaban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Pero el efecto que le pasó a Pablo, ellos pudieron ver que algo supernatural había acontecido. Pablo había quedado ciego. Bendecido sea Jesús, bendecido sea Dios. Así es que se nos compara aquí como la aparición del apóstol Pablo. Y podemos observar que Daniel quedó muy débil, pálido, igual como lo ocurrió en el capítulo 8 con el ángel Gabriel. Sabemos que esto es una segunda visitación de parte de Dios para Daniel. Primero en el capítulo 8 y ahora en el capítulo 10. Y a las dos ocasiones le acontece algo semejante. Bendecido sea Dios. Dice, ¿qué aprendemos de esta visión y experiencia de Daniel? Daniel nos recuerda que como pueblo de Dios vivimos en dos reinos, el natural y el espiritual. Y es bueno que le pongamos atención a esto. Porque nosotros pensamos que vivimos nada más que nadie más nos ve, nadie más nos entiende, nadie más nos conoce, nadie más nos puede hacer daño. Hermano, abra sus ojos, porque hay un reino espiritual que usted y yo no podemos ver. Bendecido sea Dios. Y esto nos recuerda que hay luchas espirituales a nuestro alrededor, día y noche. Aun cuando usted duerme, el enemigo le ataca hasta en los sueños. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años ya, estando aquí ya, yo sentía que alguien me levantaba la cama para arriba, hermanos. Y eso, cuando eso pasa, hermano, usted no tiene fuerza a veces ni para hablar, no puede ni hablar. Eso quiere decir que hay fuerzas, ¿verdad?, que usted no puede ver, pero que están ahí luchando en contra suya, para que usted no ore, para que usted no lea. Y déjeme decir, esto aconteció acabando de orar. Esto no fue una cuestión que yo me tiré a la cama y me fui sin comunión con el Señor. Así es que usted y yo tenemos que estar preparados para esto. Bendecido sea el Señor. Yes. Amén. El problema es que en ese momento uno no le sale la palabra. Eso, aunque usted tiene la mente en el Señor, la palabra no sale. Hasta que en el momento Dios lo delibera. Bendecido sea Jesús. Espiritual, no podemos observar. Quedó muy débil, ya eso lo leí. Daniel nos recuerda que como pueblo de Dios vivimos entre dos reinos, natural y espiritual. Y esto nos recuerda que hay luchas espirituales a nuestro alrededor. Debemos estar dispuestos a humillarnos a la presencia de Dios y reconociendo que la batalla le pertenece a Él. ¿Usted me entiende? Nosotros tenemos que lucharla, pero sabemos que es Él el que nos da la victoria. Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a las fuerzas del mal, incluso a las ideas y tentaciones malignas. O sea, recordando esto, que cuando viene la fuerza del mal no vienen nada más que para asustarlo a usted, vienen para tentarlo, vienen para quitarle la fuerza, el ánimo, para destruirlo si lo pudieran destruir. Tenemos que estar alerta. Dice, malignas. Con las fuerzas del Señor debemos desistir y crecer siempre. Este reino espiritual. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos? ¿Y qué significa humillarnos?
¿verdad? ¿Cómo podemos prepararnos? Tenemos que prepararnos por medio del conocimiento de la palabra. Que usted entienda que la Escritura lo dice ahí, que usted tiene que leer, saber, conocer. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando batalló contra el enemigo, Él usó la palabra de Dios. Y si el Hijo de Dios lo usó, usted y yo más la necesitamos. ¿Ok? Así que con el conocimiento de la palabra de Dios, con la oración y con la humillación, nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que ayunar y buscar el rostro del Señor. Vamos a estar viendo la parte segunda, que nos dice así: Daniel se encuentra con un visitante celestial. Vamos a ver. Voy a tratar de que pueda dar la clase completa y me dé el tiempo suficiente. Dice aquí está el 10 del 9 al 11. Probablemente, dice, a ti he sido enviado. Probablemente no hayamos sido visitados por un ángel, pero tenemos muchas oportunidades de encontrarnos con Dios. ¿Verdad que sí? Podemos ir en oración y llorar delante de Dios y Dios consolarnos. Bendecido sea el Señor delante de Dios. Bendito Jesús. Pero al oír sus palabras, dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Esto pudo ocurrir porque él estaba en ayuno por 3 semanas y quizás la impresión, la emoción y de la apariencia de ser angelical pudieron afectar esto, ¿verdad? Pudo haberle afectado. Esto no acontece por primera vez. Ya yo le dije, él había experimentado algo similar en el capítulo 8 con el ángel Gabriel. Él despertó enseguida porque el ángel le tocó. Esto hizo posible que él estuviera preparado para recibir el mensaje. Esto nos enseña que aunque no veremos ángeles, pero que debemos de estar conscientes de que vivimos en este mundo y estamos rodeados del Señor, estamos rodeados de una dimensión sobrenatural y debemos ser sensibles al mover del Señor y receptivos a lo que Él quiera decirnos o quiera obrar por medio de nosotros. O sea, que quizás no tenemos una presencia de un ángel que nos hable, pero el Espíritu Santo nos amonesta y nos inquieta, hermano. Y nos enseña y nos conduce, nos guía. Y debemos de ser receptibles, que tengamos la oportunidad de poder recibir esto. Él le dice a Daniel, no temas. Daniel había orado fervientemente. Dios respondió su oración por entendimiento y humildad. Fue recompensado con la aparición de un ángel. Este ángel le reportó a Daniel lo que había estado ocurriendo en el cielo mientras él oraba. Y esta descripción fue una bendición para Daniel. Dios había escuchado el deseo de Daniel y estaba a punto de recibir su respuesta. Él pidió entendimiento. Mire, hermano, que nosotros muchas veces cuando estamos en problemas queremos salir del problema. Pídale entendimiento al Señor cómo usted va a actuar en el problema. Él no pidió que las circunstancias cambiaran, ¿verdad? Él no pidió eso, no pidió que se cambiara la circunstancia. Su oración era por confianza en medio de las pruebas difíciles y batallas espirituales que estaba peleando. Bendecido sea Dios. Usted y yo también tenemos que actuar de esa manera. Dice, oró con humildad, reconociendo quién era Dios. Usted y yo también tenemos que recordar esto. El diablo no es poderoso, todopoderoso. Él tiene poder limitado. El que es todopoderoso es Dios. Reconocer quién es Dios y confiar en su soberanía. Reconocía que se estaba librando una batalla en el plano espiritual. O sea, él lo conoció enseguida. Era un hombre espiritual que oraba y buscaba a Dios, que sentía la presencia del Señor, que Dios le hablaba. Pues seguro que entendió que era una batalla espiritual. En medio de las pruebas del exilio, la agitación emocional de las visiones, en medio de todo eso, él no perdió su asombro para la grandeza de Dios. Cuando él ve este ángel, él dice verdaderamente que Dios es grande, hermanos. Usted y yo también debemos de decirlo. Dios es grande, maravilloso, poderoso, eterno. No hay nada difícil para él.
Usted y yo lo que tenemos que confiar y creer en su palabra. Amen. Confesarla con nuestros labios y creerla, hermano. Porque no es repetir una cosa y nuestra mente está por otro lugar. No, es ver a Dios como Él es. Bendecido sea el Señor. Amén. Él reconoció la necesidad de entregarse en las manos del Rey del universo, que era mayor que cualquier otra fuerza espiritual. O sea, cuando se encontró con todo este montón de problemas, ahí está el hermano, él reconoció a Dios, el poder de Dios. Bendecido sea Dios. Y la última parte dice así: fuerza espiritual en acción. Daniel 10 del 13 al 19. Choques de poderes espirituales, ¿verdad? Como hemos estado hablando, eso todo el tiempo ha pasado. Bendecido sea el Señor. Dice aquí: Daniel libró una batalla espiritual, ¿verdad?, por el pueblo judío mientras oraba. Su fuerza física se había agotado. El mensaje de Dios lo animó y lo fortaleció. Daniel 4:13, ¿verdad? Daniel 10:13, perdón. Probablemente describe fuerzas espirituales en acción dentro del imperio persa que él oprimían a los exiliados. Las escrituras nos enseñan que hay una jerarquía demoníaca. Efesios capítulo 1 y verso 21 y Efesios capítulo 6 y verso 12. Usted lo puede buscar y leerlo y ver que existe y que Dios nos deja saber que están ahí para que estemos al día y entendamos con quién es que peleamos y cómo debemos de pelear. Aquí se nos muestra que el arcángel Miguel se había unido a la batalla. Había sido dilatada, pero la ayuda llegó. Aunque la batalla había sido dilatada, la ayuda de Dios llegó a tiempo. Acuérdese que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Por eso no nos debemos desesperar. Bendecido sea Dios. El mensaje concernía al futuro del pueblo de Dios. El ángel tocó los labios de Daniel, dándole fuerzas para hablar. Las batallas espirituales pueden tener un impacto aún en las fuerzas físicas de un ser humano. Sí, mi hermano. Mire que Daniel quedó como muerto, ¿verdad? Quedó como muerto, bendecido sea el Señor. Así es que usted y yo tenemos que tener eso en cuenta, que las batallas espirituales pueden traer efecto en nuestra vida física. Es confortado por el ángel al dejarle saber que era bien amado y bien estimado por Dios. Qué lindo y qué bueno es cuando usted sabe que usted es amado por Dios. Amén. Cuando usted sabe que usted es hijo de Dios. Amén. Cuando usted sabe que Él nos escucha, que nos oye, que nos atiende, que no importa la prueba, la dificultad, la situación en que estemos, Él está ahí presto, ¿verdad? Y nosotros no podemos perder la confianza y la esperanza de confiar en Él. Dice, Daniel no debía de temer. Dios estaba presente para darle paz y fortaleza. En Efesios 6:13 al 18 nos habla acerca de la armadura del creyente, ¿verdad? Y la mayor parte de las cosas nos describe que es para nuestra defensa, para que nos defendamos. Y solamente tenemos una para ¿cómo se dice? Para batallar, y es la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que conocerla, tenemos que aprenderla, tenemos que saberla usar. Bendecido sea Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aquí dice, lo que nos enseña es que la palabra nos dice que las armas son defensivas o de protección. Aún hasta la palabra de Dios. Debemos de tener en cuenta que la batalla que libramos es del Señor. La batalla no es tuya, hermano. La batalla es del Señor. Es el que pelea nuestras batallas. Bendecido sea Dios. Y la última partecita dice aquí, vienen más batallas. Y hermano, y así es. La batalla que estamos batallando hoy, que hemos batallado ayer, que batallamos el año pasado, ya pasaron, pero van a venir más batallas y tenemos que prepararnos para ellas. Dice, vienen más batallas, Daniel 10 del 20 al 21. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y nos encontramos solos o nos sentimos solos, porque a veces podemos estar llenos en un grupo de mucha gente y usted sentirse totalmente solo, porque a veces nos encontramos así. Pero debemos recordar que
que estamos rodeados de los ejércitos espirituales divinos de Dios. Tenemos que ver, buscar aquí en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versos 16 y 17, cuando el profeta Eliseo le habla a Giesi y le dice, le ora a Dios, abre los ojos a Giesi para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y nosotros necesitamos también abrir nuestros ojos también y ver que Dios está con nosotros y que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Bendecido sea el Señor. Alabado sea Dios. Esto es una experiencia muy linda, hermano, la que tuvo este siervo del Señor, ¿verdad? Y usted y yo aprendemos de él cuando nosotros estudiamos la palabra y la sabemos. El ángel le dijo a Daniel que había venido para revelarle lo que estaba escrito en el libro de la verdad. La palabra de Dios, bendecido sea el Señor. El capítulo 10, 20 y 21. Ejemplos, Daniel 12:1 nos habla de lo que está escrito en el libro, de las cosas que están escritas en el libro. En Éxodo capítulo 32 y verso 32 nos dice acerca cuando el pueblo se rebeló contra Dios haciendo aquel becerro y Dios dijo, los voy a eliminar, los voy a acabar. Moisés le dice, no, Señor. No hagas esto. Mejor ráeme del libro de la vida o quítame del libro, ¿verdad? Y él le dice que no. Él le dice no. Dice, a causa del becerro de oro que habían hecho, ¿verdad? Y también vemos en el Salmo 69, 28 también algo semejante que él también le dice, ráeme mejor del libro de los vivientes. Dice aquí, después del mensaje, el ángel debía regresar a la batalla con el arcángel Miguel en favor del pueblo judío. Nos habla aquí de mensajero que había sido parte de esta lucha, porque había ayudado y fortalecido a Miguel. Este era un ángel poderoso y nosotros creemos que era Dios, el Hijo de Jesús, nuestro Señor. Desde el primer año de Darío. Dice, también vemos que el capítulo 11, verso 1 nos habla algo parecido, de que este ángel también había aparecido. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, por eso le dije que íbamos a leer esa porción. Así es que Darío les permitió regresar a la tierra prometida. Darío era amigo de los israelitas, ¿verdad? Y reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. El príncipe de Grecia que se menciona habla del papel de Grecia en eventos futuros. Esto confirma la naturaleza sobrenatural y profética del ministerio de Daniel. Así que algunas personas, como yo lo hablé en el principio, piensan que el libro de Daniel no fue escrito en el tiempo que se dice que fue escrito, porque sus profecías fueron tan exactas que se cumplieron en el tiempo, ¿verdad? Y ellos dicen, esto no es una revelación divina. Pero usted y yo mejor hagamos mejor, aprendamos y seamos humildes y escuchemos el consejo sabio de Dios. Bendecido sea Dios. Amén. Praise God. Bendecido sea Dios. Darío le permitió regresar a Grecia. Las futuras confirman la naturaleza sobrenatural profética del ministerio de Daniel. A Daniel se le dio una revelación del futuro, incluyendo reinos futuros. Se le dio un vislumbre de la guerra espiritual que se libra entre los seres espirituales y el reino demoníaco en la lucha constante en el desarrollo de la historia. Como yo le dije ahorita, qué es lo que está pasando en Washington, qué es lo que está pasando en el mundo, esta agenda global que está pasando, hermanos. Mucha gente está ciega, no entiende, no comprende, ni quieren que Dios le enseñe tampoco, hermanos, porque no quieren oír la palabra de Dios y no quieren estudiarla y no quieren aceptarla y lo que quieren nada más es escuchar lo que dijeron los de gente de antes y no quieren darle la oportunidad al Espíritu Santo que les revele cosas nuevas, porque estas cosas son necesarias para este tiempo. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, espiritual, y se libra entre seres espirituales, y el reino demoníaco en una lucha constante en el desarrollo de la historia de la humanidad. Dice, esto nos recuerda de que estamos rodeados de fuerzas espirituales en los lugares celestes. Es por eso que debemos de pensar
y conducirnos de manera consecuente, ¿verdad? Que seamos consecuentes y nos demos de cuenta qué es lo que hacemos, cómo hablamos, cómo vivimos, qué es lo que creemos, qué es lo que confesamos, cómo es que debemos de actuar y trabajar. Bendecido sea el Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Le cogí 2 minutos. I'm sorry. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y es una bendición poder estudiar la palabra del Señor. Mire, hermano, nosotros cogemos las cosas y, como dicen, no le prestamos atención. Pero ¿sabía usted que hay países en el mundo que los cristianos, hay cristianos, pero no tienen la Biblia? Y, pedacito quizás. Y hay veces que cuando le llega una Biblia a la congregación, la parte en las páginas, y le dicen, hermana Carmela, usted se lleva el libro de Juan, y la otra se lleva el libro de Lucas, y cuántas cosas, y después se los intercambian. ¿Por qué? Porque no los tienen, pero nosotros tenemos. Y habiendo esa bendición, hay veces que no la entendemos y no la apreciamos. Pero gracias a Dios, porque al menos pues prestamos un poquito de atención. Dios me les bendiga, hermano. Vamos a concluir la escuela dominical. Padre, te damos gracias por la bendición que nos diste de estar en tu casa de oración y escuchar, oh Dios, la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu espíritu entre en acción y en operación, y que tu palabra encuentre cabida en cada uno de los amigos que nos sintonizan, Señor, y por supuesto de tu pueblo también. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús cerramos nuestra escuela dominical. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. En unos 25 minutos estaremos de regreso para traer nuestro servicio de adoración. Dios me les bendiga a todos. Bye bye.